stacked against us both. I will always love you for what it's worth. We'll never fade like graffiti on the overpass. Y esta tarde en Día a Día no para, porque recibimos un invitado de lujo y en este caso recibimos al ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres. Bienvenido, ¿cómo le va? Un gusto, encantado. Yo ya no de estar sé por acá. si tutearlo, si tutearte no? tantos años, acabo de dar cuenta que fue mi primer entrevistado, Te das cuenta. el ministro. Fue mi primer entrevistado en el CLAE, entonces capaz que hasta me tomo el atrevimiento. Por cierto, sin duda, me parece que tutearse Gracias, es Pablo. una manera Muchas gracias. de estar más cerca. Totalmente. Me parece que está Totalmente. muy bueno. Sí. Y estamos en la recta final ya de esta jornada cívica del próximo domingo, donde se pretenden derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. ¿Y qué percepción tienes tú de lo que es esta campaña electoral? Y bueno, la oposición eligió ese camino, el camino que es un camino constitucional. Lo que tiene de peculiar es que al ser 135 artículos abarca tantos temas, una decena de temas distintos que tienen que ver con todo el programa de gobierno, y por eso desde nuestro punto de vista, desde el principio entendimos que lo que había era un cuestionamiento general al gobierno. O sea que lo que yo creo que está en debate el próximo domingo es la gestión del gobierno. Es decir, ¿No es la propia ley? Los artículos, cuando uno aterriza y discute artículo por artículo, lo que hemos encontrado, lamentablemente, de parte de los impulsores del sí, es mucha cosa que no es real. Es decir, muchas implicaciones a los artículos que no tienen nada que ver con la realidad. Es decir, ha habido engaños, mentiras, desalojos Has insistido en express. los últimos eventos en esto de las mentiras, básicamente poniendo como ejemplo qué cosas, qué puntos en puntual. En mi Valga área, la nomás. redundancia. Voy a empezar por mi área, Sí. el área laboral. Sí. Yo he visto volantes que dicen, ahora si te despiden no podés protestar. Falso, absolutamente falso, no está en la LUC, pero además, a ver, en estos 2 años hemos tenido unos cuantos casos en donde trabajadores despedidos, los sindicatos se solidarizan y se genera, por lo tanto, un conflicto, y es lo que siempre ocurrió. Es decir, el mundo laboral sigue funcionando con las mismas libertades, y quiero decir algo que a veces si no se soslaya, que es que esta ley ya está vigente hace 20 meses, por lo tanto ya Sí. está cumpliendo sus efectos. O sea, si ahora te despiden no puedes protestar, es una mentira vergonzosa que está en volantes del voto por el sí. Lo mismo que dicen, privatizar la educación. No se privatiza nada. En toda la ley, ni en los 135 artículos, ni en el resto, hay ni un artículo, ni una frase que hable de privatizaciones. Lo que pasa es que ellos quieren construir la idea de que somos una especie de cuco, un gobierno neoliberal, de derecha, privatizador, que desmantela el aparato del Estado. Y yo digo... Siguen insistiendo con el tema de los combustibles, igual, de todos modos, Bueno, que hay ajustes mensuales cuando se dijo que no se iba a subir. Pero justamente ese es el artículo que ellos votaron. O sea, ese artículo se aprobó por unanimidad. Y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, porque además acá hay un problema que es mundial, que es que el crudo ha aumentado. Cuando se aprobó a principios del año pasado estaban 40 y pico de dólares. Sí, claro. Hubo factores Y externos ahora está que... a 120. Sí. Entonces, cuando se multiplica por 3, obviamente nosotros estamos haciendo un freno enorme, pero te voy a dar un dato. Brasil aumentó el combustible hace 15 días un 20%, y por primera vez en años el combustible en Brasil está más caro que en Uruguay. O sea, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para no trasladarle al consumo y a la producción los aumentos del crudo, que son enormes. Y bueno, y hemos tratado de frenarlo. Esa es otra Sí, las cosa. ganancias de ANCAP lo han permitido en los últimos meses. Exacto. Pero además te voy a decir otra cosa. La última mentira, ya la última, la del final de campaña, es hacernos responsables a nosotros del aumento de precios. Los aumentos de precios, el mundo está inflacionario. Estados Unidos tiene la inflación más alta en 50 años. Tiene un 8% de inflación, que para Estados Unidos es una barbaridad. Los españoles están enojadísimos. Hoy hay un paro de transporte, pero además están reclamando porque el costo que tiene la energía eléctrica, lo que es la UTE para nosotros, está en las nubes. Entonces, es un mundo inflacionario donde Uruguay también sufre ese impacto. Ahora,
así como nosotros combatimos la pandemia, ahora, y con éxito, porque nadie puede dudar de que el Uruguay ha hecho una gestión de la pandemia que destaca a nivel internacional, a pesar de que de la vereda de enfrente lo único que hubo fue pedradas, caceroleo al principio, después oposición a la ley antiaglomeración, que decían que era represiva, después nos decían que no íbamos a llegar nunca con las vacunas, terminamos de los primeros del mundo. Bueno, ni hablemos de las muertes evitables, que fue una cosa vergonzosa. Pero nosotros, con el apoyo de la ciudadanía, hicimos una gestión de la pandemia que hoy se destaca a nivel mundial. Y ahora vamos a enfrentar el tema de la guerra y de este mundo que está tan loco. También vamos a poner todo arriba de la mesa, y de hecho esta semana algunas medidas se tomaron, chiquitas, pero van en la dirección de tratar de frenar el aumento de precios, sí, o por lo menos de moderarlo, y van a seguir habiendo medidas, como dijo el presidente ayer en su conferencia de prensa. ¿Qué opinión, no te quiero interrumpir, pero luego de que termines el concepto, Decime. ¿qué opinión te merece la conferencia del No, presidente de yo ayer? creo que fue una cosa de una solidez, de una contundencia, de una claridad, además, capítulo por capítulo, toda la ley de urgente consideración, dónde estaban los puntos neurálgicos que el gobierno había impulsado. Yo creo que fue una cosa demoledora, me parece que fue clarísimo, y bueno, esperemos que eso se traslade a un respaldo ciudadano el próximo domingo, porque en realidad, a ver, nosotros recibimos un país complicado. Cuando terminó el periodo de gobierno anterior, el crecimiento era prácticamente 0,2 en 2019. O sea, estábamos literalmente en recesión. 4,4 es la última cifra de ayer. Exacto, por eso Sí. te digo, nosotros recibimos el país sin crecimiento. Después vino la pandemia y caímos. Y luego, al año siguiente, 4,4, que es una cifra mucho más alta de la que el propio gobierno había proyectado, e incluso de la que todas las consultoras proponían. Recuperamos el empleo a niveles prepandemia, que eso no significa que estemos bien en empleo, porque lo que había Sí. en situación de empleo cuando terminó el gobierno de Frente Amplio estaba muy mal, la verdad. Veníamos en bajada desde el 15, desde No 2015. fue la pandemia la excusa para tener las cifras que tenemos hoy. No, nosotros veníamos mal, teníamos una tasa de desempleo del 10,5 en febrero del 20, la de enero del 22, que la cifra más cercana es 7,4, o sea que es un número sensiblemente inferior al de febrero del 20. Yo puedo decir hoy, ¿no hay problema de empleo? No, hay problema de empleo. Hay gente que tiene problemas con el laburo, que trabaja menos de lo que querría, pero recuperamos con respecto a lo que pasó con la pandemia, y además vamos por más, porque si todas las previsiones que tenemos para este año se confirman, el Uruguay va a crear 40.000 nuevos puestos de trabajo. Entonces, ¿Y se va a ahí, lograr la recuperación salarial y que estaba prevista? tenemos que lograrla. Sin duda que el aumento de los precios, la presión inflacionaria perjudica el objetivo, pero el objetivo del gobierno es recuperar. O sea, nosotros asumimos un compromiso. Cuando el gobierno de coalición empezó, nosotros no pensábamos que hubiera caída del salario real. Vino la pandemia y hubo caída del salario real. A su vez dijimos, nos comprometemos a recuperar esa caída. Y ese es el camino que vamos a seguir. El empleo está mejor, ahora tenemos que recuperar el ¿Qué salario. mecanismos, ministro, se van a tener en cuenta para lograr esa recuperación? Bueno, por ejemplo, en el sector público está previsto en abril tener instancias de diálogo con los distintos sindicatos del sector público para determinar cuál va a ser el proceso de recuperación de esa pérdida. Es decir, en las sucesivas rendiciones de cuentas, las de este año, la del año que viene, la del otro, vamos a, digamos, articular una propuesta que determine que al final del periodo haya una recuperación de lo que se perdió. Y en el caso del sector privado, la 9ª ronda que se articuló en mediados del año pasado ya tiene un componente de recuperación, y obviamente en la 10ª ronda, que va a ser en julio del 23, vamos a tener que asegurar y completar esa recuperación salarial. Entonces, cuando uno mira lo que ha pasado, lo que teníamos, después nos cayó lo que recibimos de parte del gobierno anterior, ni hablar en materia de seguridad, que era desastroso, y en materia de educación, que estaba totalmente trancada. Bueno, hoy estamos en un proceso de transformación educativa con cifras de delito que vienen bajando,
que nadie dice que Uruguay hoy sea un país seguro, sigue teniendo problemas, pero estamos recuperándolo, estamos recuperando el empleo, el país está creciendo. Yo creo que nos merecemos un respaldo. Hemos tenido 2 años con viento en contra. Por eso habla el Necesitamos presidente. avanzar. Por eso habló el presidente de la conferencia de esa mayoría silenciosa que él confía plenamente de que se vuelque a votar el no el domingo. Nosotros, obviamente, el pueblo es el soberano y es el que va a decir su palabra el próximo domingo, y obviamente todos vamos a respetar lo que el pueblo diga. Pero tenemos la confianza de que hemos hecho un laburo, la verdad, hemos tenido que enfrentar un viento de frente muy complicado, la tormenta perfecta, se podría decir. Y hemos salido adelante, los uruguayos todos, porque en sintonía con la ciudadanía. Entonces, tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando y tenemos objetivos para adelante, y yo estoy convencido de que la gente va a ratificar ese respaldo que se verificó en noviembre Bien. del 19 para seguir cambiando. Ministro, no quiero, ya me están pidiendo por favor cerrar la entrevista, pero no me quiero ir sin consultarle por el seguro de paro, esta flexibilidad que hubo en la pandemia. Estamos volviendo a la normalidad. Muy breve, ¿qué va a pasar con esto? ¿Se extiende o no? Sí, porque ya. después de turismo se van a tomar medidas. ¿Qué va a pasar con esto en particular? El Así seguro- los trabajadores lo tienen en cuenta. Sí, el seguro de paro parcial se extiende, se terminaba el 31 de marzo, se extiende hasta el 30 de junio. Es Bien. para los sectores más afectados, no es para todos los sectores de actividad, que algunos ya están totalmente reactivados, pero es el mismo conjunto de sectores de actividad que ya había prorrogado a partir del 1 de octubre. O sea que llega hasta el 30 de junio. Y las prórrogas del seguro de paro total, que van más allá del año, también se extienden hasta el 30 de junio. Perfecto. Ministro Pablo Mieres, le agradecemos mucho esta Un visita gusto. por día a día. Seguramente en algún otro momento lo tendremos por aquí con otra charla. Ha sido muy amable. Encantado. Un Gracias, placer. Pablo. Y es momento de otra pausa en día a día y volvemos en un ratito nada más. La